¿Qué están viendo actualmente en el teórico? O sea, la clase pasada, ponele teórico. ¿Qué fue lo que vieron? Con Alejo vimos el teorema de Weierstrass y lo demostramos. Y tal, nada más. El tema de Weierstrass es el de la función continua, eh, Sí, el dominio es compacto, sí, ese mismo. tiene máximo y mínimo. Sí. Muy bien. O sea que están trabajando con continuidad, digo, todavía no empezaba a trabajar con derivadas ni nada de eso. Eh, sí, claro, Manuela. Mi idea era hoy, en esta clase, intentar redondear este práctico. Por eso le pregunto más o menos en qué andaba en el teórico para ver cómo veníamos de. Si veníamos atrasados, venimos bien. Pero por lo que me dice, venimos bien. Porque no lo miré al práctico 8, pero supongo que es de derivadas, capaz de integrales. Pero diría que haberlo mirado. Igual tenía planeado terminar esta clase, o sea, este práctico hoy. Entonces, como que hasta el ejercicio 8, 8, 9, 10, hasta el ejercicio 10 es todo sobre límites. Nunca entra en juego continuidad de nada, es tipo una función y queremos ver si existe el límite. Luego, en el ejercicio 10 en adelante empezamos a trabajar con la noción de funciones continuas. Entonces, mi idea es concentrarme hoy del 11 en adelante, pero antes de hacer eso, ¿alguien tiene alguna duda del ejercicio 10 para atrás? Siendo el 10 inclusive, digamos. ¿De acá para arriba tienen alguna duda? Voy subiendo despacito para por las dudas, si alguien no se acuerda. Ese es el propio práctico, en mi gusto, como que es aburrido porque es muy monótono, siempre límite, límite, límite. Pero está, es necesario para agarrar de vuelta las técnicas de cómo calcular límites, de acotar, de esto, de aquello. Es como un práctico en ese sentido medio aburrido, ¿no? Siempre es lo mismo. El límite, a ver si existe, me acerco por acá, me acerco por allá. Entonces, si no hay dudas de los ejercicios anteriores, pasamos al 11 y seguimos para adelante, 11, 12, 13, estamos viendo. Entonces vamos a ver el 11. El 11 dice, determinar en qué puntos del plano de R2 las siguientes funciones son continuas y discontinuas. O sea, en qué puntos son continuas y en qué puntos son discontinuas. Entonces, ¿se acuerdan la definición de continuidad? ¿Cómo es? La de para todo epsilon mayor a cero existe delta mayor a cero, tal que si X pertenece a la bola, centro A y radio delta intersección el dominio, entonces f de X pertenece a la bola de centro FA y radio epsilon. Ahí va. O sea, básicamente lo que le piden, en el fondo, si piensan un poquito, es que el límite, o sea, lo que están pidiendo es que el límite, cuando XY tiende a AB, de f de XY sea igual a f de AB. Pues, eso es en el fondo lo que están pidiendo. Entonces, voy a ponerlo con la definición que dijeron. Acá el tema es que el límite hay que tomarlo con puntos que están en el dominio, pero eso siempre es cierto. O sea, el límite lo tomamos con puntos del dominio. No trabajamos con puntos que están fuera. Entonces, escribiendo esto en el lenguaje que decía la compañera es, para todo epsilon mayor a cero, existe delta mayor a cero, tal que si XY pertenece a la bola sin el centro, de centro a
AB, perdón, y radio delta, intersección, el dominio de la función no tiene por qué estar definida en todo R2, pero intersección del dominio, si X y pertenece acá, entonces el valor absoluto de f de X y menos f de AB es menor a epsilon. Es la definición del límite. En lugar de llamarle L a esto, para pedirle que sea continua, hay que pedirle que, bueno, que cuando te acercas, la función valga lo que tiene que valer. Si les causa problemas esto, recuerden cómo era en cálculo 1. Es la misma idea, pero ahora con dos variables abajo. Usted tenía una función, y acá podían pasar varias cosas. Podía hacer que la función siguiera por acá, podía hacer que pegara un salto. Por ejemplo, esta no era continua. ¿Por qué? Porque en este punto, o sea, no es continua en ese punto. Cuando hacemos el límite por acá, nos da un valor. Cuando hacemos el límite por acá, nos da otro. Entonces, eso quería decir que el límite no existe directamente. No solo que no es igual a f de AB, sino que directamente no existe el límite. Pero podría ser que existiera. Podría ser que el ejemplo fuese acá hace así, pero en este punto la función está por acá. Entonces ahí el límite existe, porque me acerco por derecha y tiendo a este punto. Me acerco por izquierda y tiendo a ese punto. Pero el problema es que f de AB, o f de x en este caso, estaría acá. Y esto no es f de x, esto es otro valor. Entonces, aunque exista el límite, esta no es una función continua, porque ahí pega un salto, digamos. ¿Y se acuerdan de ese tipo de problemas de cálculo 1? Como que esta definición está pidiendo dos cosas. Está pidiendo que exista el límite, ¿bien? O sea, que en toda, o sea, lo que vimos hablando, que el límite como límite de dos variables exista, pero aparte hay que pedirle que sea igual a f de AB. Cuando, bueno, cuando se puede evaluar f de AB, ¿no? Hay veces que no se puede evaluar. Entonces, eso sería que sea continua. Entonces sería ejercicio 11. Nos dice determinar en cuáles puntos esto es continuo y en cuáles no. Porque, digamos, recuerden que la continuidad es algo puntual. Depende del punto. Es continua en AB. Entonces el punto AB es continuo, así que pasa eso. ¿Quieren ver alguno en particular de estos? Se díganme en ABC y vemos cuál. Que ustedes quieran. Cualquiera, que quieran, ¿qué quieren? ¿Cuál quieren ver? ¿El 11A, el 11B o el 11C? Bueno. Alguien que tire ahí A, B, C. El A, bueno, empezamos con el A. Déjenme mover el chat. Ahí va. Entonces, hay que determinar eso, hay que determinar en qué puntos la función es continua y en qué puntos no. Puede ser que sea continua en todos lados, puede ser que no. Entonces, hay algo fácil de hacer siempre en este caso, que es ver dónde va a ser continua en casi todos los puntos. ¿No? Tenía esta función. ¿Dónde puede ser que no sea continua? O sea, ¿dónde podría haber problema y esto que no sea continua? En 0, 0. Ahí van 0, 0, ¿no? Porque después es una función linda, digamos. Lejos de 0, 0. Esto Claro, es es el cociente de dos polinomios Ahí va, lo puedes ver así. y el polinomio, o sea, el denominador no se anula en cualquier punto distinto a 0, 0. Entonces ahí se puede decir que es continuo, ¿no?
Exacto, el argumento es, los polinomios son continuos, aun cuando son en varias variables. Y recuerden que cuando tienen funciones continuas, ustedes dividen, multiplican, suman, restan, componen, siguen quedando funciones continuas. El detalle es cuando dividen, lo que tienen que tener cuidado es cuando esto se hace cero. Pero lejos donde eso se hace cero, la función de arriba es continua, la de abajo es continua, el cociente es continuo. Entonces, esa es una respuesta ya bastante amplia, porque solo nos queda un punto para ver qué pasa. En el resto sabemos que es continuo. Entonces, como 4x al cuadrado y al cubo, coma, 4x al cuadrado más y a la sexta, son continuas, son funciones continuas. Esto no es trivial, digo, no sé si lo vieron en el teórico que los polinomios en varias variables también son continuos. O sea, en cálculo 1 ven que los polinomios en una variable son continuas, son funciones continuas, bueno, cuando tienen varias variables también, pero no es trivial, digo, habría que demostrarlo alguna vez, pero si no lo vieron la vamos a usar, tampoco se calienten mucho la cabeza. Como son continuas, entonces, si x0 y 0 es tal que 4x0 al cuadrado más y0 a la sexta es distinto de 0, entonces 4x0 al cuadrado y 0 al cubo sobre 4x0 al cuadrado más y0 a la 6 es continua. Nosotros sabemos que el único punto que no cumple esto es 0, 0, pero esta sería como la formalidad, si quieren. En todo punto donde esto sea distinto de 0, yo puedo dividir y está bien. Es el cociente, dos funciones continuas, lo de abajo no se anula, así que estamos sin problemas ahí. En este caso en particular, (4x al cuadrado más y a la 6 es igual a 0, si, solo si x es igual a y es igual a 6. A 0. A 6 no, a 0. Eso es porque los exponentes son pares. Entonces, estas dos cosas son o mayores o iguales que 0. Entonces, la única manera de sumar dos cosas mayores o iguales que 0 y te dé 0 es que cada una sea 0. Si un exponente de esto fuese impar, hay que tener cuidado, porque ahí podría ser negativo. Entonces, en este caso tenemos eso, por lo tanto, f de xy es continua para todo xy distinto de 0, 0. Todavía falta ver qué pasa en 0, 0. Pero por lo menos ya tenemos una respuesta bastante general. En todos lados va a ser continuas, nos queda ver en 0, 0 qué pasa. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se va entendiendo la idea? Bien de bien. ¿El resto? Todo muy claro. Sí, bueno, entonces seguimos. Entonces, en el punto problemático es donde tenemos que aplicar la definición ahora. Recién ahora vamos a aplicar cuál era la definición de continuidad. Esta. Ya sea en su forma esta, o sea, es lo mismo, ¿no? Escrito con símbolos o escrito más con palabras. El punto donde queremos ver que es continua es en 0, 0. Porque es el único punto donde no sabemos todavía. En el resto, con el argumento este de que nos queda un cociente de funciones continuas es continua, en el resto ya está. Entonces, recién ahora aplicamos la definición de función continua para ver si f es continua, si quieren f de xy, es continua, bueno, en el punto problemático, que en este caso es 0, 0.
Bien. Esto es bastante general. Uno por lo general, bueno, bastante general por lo general, uno no usa la definición en todos los puntos. Usa argumentos de este tipo para descartar muchísimos casos y después se queda en los lugares donde podría haber problemas, que en este caso es uno solo, pero podría ser que esto se haga cero en 5 o 6 puntos distintos. Entonces ahí en cada uno de esos puntos habría que ir viendo si es continua o no. Pero no aplica la definición de una, porque si no se vuelve loco. Si tenés que ver punto por punto, a ver si la definición es cierta, se vuelve loco. La idea es quedarnos con finitos puntos donde no tenemos idea qué pasa, y ahí intentar aplicar la definición. Voy a copiar la función de vuelta. F de x es igual. ¿Cómo era? 4x al cuadrado y al cubo sobre 4x al cuadrado vacía a la 6. Esto es, si x es distinta de 0 a 0, y la función vale 0, si x es igual a 0. 0. O sea, ¿qué quiere decir este último párrafo? Bueno, es como el ejemplo de que la función venía así, y él acá me dice cuánto vale el punto. Porque uno tiene que ver si este punto justo coincide con los límites o no. Este vendría a ser, entre comillas, o sea, entre comillas no, es f de 0, 0. Porque cuando x vale 0, 0, la función él me dice que vale 0. Entonces, un esquemita, si la función viene ahí, no sé qué, es continua en todos lados, y acá en 0 me dice que vale 0. Pero a priori no sabemos si el 0 está acá, si el 0 está acá, si el 0 está acá. Lo que hay que ver es que está acá, que estamos en el caso, o sea, para ver que es continua, tenemos que ver que coincide. Cuando hacemos el límite, coincide. Voy a escribir eso y paso a las preguntas. Entonces, otra vez se borró acá. Acá. Queremos ver si el límite, cuando x tiende a 0, 0, de f de x es igual a f de 0, 0. Pero f de 0, 0, 0. Se transforma totalmente en un ejercicio de calcular un límite. Ver si existe el límite. Disculpen, está ruidosa la calle. Ver si existe el límite. Y si existe, ver si es igual a 0. Si quieren se puede olvidar esta parte y les queda que el límite es igual a 0. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. ¿El resto? Bien. Entonces la gracia acá es eso, que esto del límite recuerden que es que el xy pertenece al dominio, intersección la bola, menos el centro. O sea, y nunca vale 0, 0. Entonces, como no es 0, 0, tenemos que usar esta expresión. Entonces, en el fondo, esto se traduce a ver. Es decir, ver si el límite, cuando xy tiende a 0, 0, de 4x al cuadrado y al cubo, sobre 4x al cuadrado más y a la 6, es igual a 0. Eso es lo que tenemos que ver. Si eso es cierto, la función es continua en 0, 0, y como era continua en el resto, continua en todos lados. Si esto no es cierto, la función es discontinua en 0, 0. ¿Sí se entiende cómo estoy usando la definición de continuidad para ver, o sea, para traducirlo en este ejercicio en particular? Sí, buenísimo. De vuelta explico por qué usamos este y no 0. Entonces, en el fondo es que recuerden cuando tiene el límite, el xy pertenece a la bola de centro 0, 0, radio delta, intersección el dominio, pero a la bola sin el centro. Entonces xy nunca vale 0, 0, porque el centro de esta bola es 0, 0. Entonces, como es distinto de 0, 0, usamos esa expresión. Ese es el argumento de por qué usamos la otra expresión.
Entonces, bueno, ahora se transformó en un ejercicio puramente de límite. Ver si este límite existe y aparte si vale 0. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, ¿cómo hacemos para ver eso? ¿Qué les parece? O sea, claramente no podemos poner 0, 0 lo bruto porque nos queda indeterminado, ¿no? Nos queda 0 sobre 0. Entonces vamos a tener que buscar alguna otra manera de ver si existe ese límite y si existe aparte ver si vale 0. O sea, hay que chequear las cosas. Hay que chequear que exista y que vale 0. ¿Cómo? ¿Por qué se valía a las 6? Ah, este fue... Ahora creo que sí. Ahí va. Este creo que lo habíamos hecho en la tarde, me parece. Bueno, pero el tema es que no podés hacer el límite a lo bruto de 0 a 0. O sea, yo entiendo tu idea, Manuel, perdón, está bien. No lo podés hacer hacia lo bruto porque te queda 0 sobre 0. O sea, vos no podés decir saco esto porque esto cae muy rápido. Porque de hecho esto tiene orden 5. Entonces cae casi igual de rápido. Es medio raro ese argumento. Entonces hay dos maneras de hacer esto, ¿no? Tenemos que probar dos cosas. No, está bien, Manuel. O sea, es lo que yo quiero, que ustedes participen. Simplemente después les explico por qué no va a andar, o por qué sería medio raro hacerlo así. Pero no quiere decir que no salga así. Vamos arriba. Mientras participen, estamos para aprender todos ahora. Yo también, inclusive. Así que vamos arriba. Les quería decir que acá hay que probar dos cosas. Entonces hay que probar que existe el límite. Y aparte hay que probar que el límite da 0. Pero, si nosotros probamos que el límite da 0, o sea, si probamos esto directamente, ya estamos probando que existe. Si de alguna manera podemos probar que da 0, automáticamente estamos probando que existe. ¿Lo ven a eso? Ya es como un juego de palabras. No te puede dar 0 si no existiera. Si vos de alguna manera me podés probar que eso da 0, entonces el límite existe. Porque si no, no te podría dar 0. En el fondo lo que quiero decir es que esta condición casi nunca la chequeamos. O sea, lo que uno a veces hace es ver que no existe el límite, probando con rectas direccionales o algo. Pero para ver si existe, alcanza a comprobar a qué converge, porque si vos probaste a qué converge, ya automáticamente existe. Es como un juego de palabras, ¿no? Si el límite existe, da 0. Yo pruebo que da 0. Entonces tiene que existir, porque si no existiera el límite, no me puede dar 0. No me da nada si no existe. Si yo de alguna manera puedo probar que me da 0, automáticamente sé que el límite existe. No, esto es un tema puramente de límite ahora. Ya nos olvidamos de continuidad. O sea, queremos ver que es continua la función, pero en los papeles se transformó en un problema puramente de límite. De ver si un límite existe y se da 0. Bien. Entonces podemos hacer lo que decía José Pedro, de intentar aproximarnos con las rectas direccionales, o sea, las rectas, que son los límites direccionales, y ver qué pasa. Pero en este caso es bastante sencillo probar que existe, o sea, que existe y no que da 0. Les voy a contar cómo. Ahí va, sí, algo sí, Santiago. Yo digo que formalmente uno para hacer esto tendría que primero ver que existe y después ver que da 0. Porque si vos no sabés que existe, ¿para qué te vas a poner a probar a ver si da 0? Lo que yo digo es que si vos probás que da 0,
entonces ya está, ya tenés que existir. Es el propio, siempre estamos haciendo eso, pasa que no lo pensamos. En los ejercicios de límite de antes, cuando ustedes no sabían si existía o no existía, como que primero probaban ver que no existía, ¿no? Le tiraban con rectas, con parábolas, a ver qué pasa. Si no lograban probar que no existían, intentaban probar cuánto daba el límite. Pero nunca prueban directamente que el límite existe. Es como que prueban que no existe o prueban a cuánto converge. Pero no prueban que el límite existe con la definición de epsilon delta y eso. Muy pocas veces hacen eso. ¿Ah? Bien, de nada. Yo lo que digo es que en este caso hay una manera más o menos económica de mostrar esto sin meternos en la definición de nada. Y la pista es, sale con el teorema del sándwich. Bueno, en realidad sí hay que usar la definición un poquito, pero apenitas. Vamos a probar esto. Entonces, la definición, ¿qué sería? Para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si x y pertenece a la bola sin el centro, de centro 0, 0 y radio delta, intersección el dominio, entonces el valor absoluto de f de x y menos f de 0, 0, por este caso vale 0, es menor que epsilon. Esto de acá recuerden que es f de 0, 0. Entonces, de esta manera hay una manera fácil de acotar esto, justo en este caso, que me parece que es la mejor opción. Observar que, o sea, esto es simplemente el valor absoluto de f, ¿no? Porque f menos 0 es f. Entonces, el valor absoluto de f de xy, por un lado es mayor o igual que 0, y esto es 4x al cuadrado y al cubo sobre 4x al cuadrado más y a la 6. Entonces nos gustaría acotar esto, o sea, decir que esto es menor o igual, que algo que sepamos ya que converge a 0. ¿Se entiende? Si nosotros acá podemos encontrar una función g de xy que sepamos que converge a 0, entonces estamos, porque el valor absoluto de f es mayor o igual a 0 por definición de valor absoluto y es menor o igual a g, pero g tiende a 0. Entonces es el teorema del sándwich en el fondo, están apretando la función f entre 0 y g. ¿Se entiende cuál es el objetivo? Sí, Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo hacer para encontrar esa función? Entonces tenemos que trabajar un poquito esto, a ver, un poco de astucia, a ver cómo hacemos para trabajar con eso, y de alguna manera poder acotarlo con una función que sepamos que converge a 0. ¿Se les ocurre hacer algo para empezar? O sea, queremos un menor igual acá. Para empezar, ¿qué podríamos hacer? ¿Lo están pensando o están esperando que yo lo diga? La idea es que lo piensen, pero si no lo están pensando, Estoy pensando. entonces sigan pensando. ¿Cómo podemos argumentar que eso es menor o igual que algo?
que a priori, digo, acá no va a estar ya la g de, ojo, una pista, si quieren, acá ya no va a aparecer la g de x, que yo sé que converge. Va a ser un paso intermedio. Yo quiero mostrar que esto es menor o igual que algo, y después, a partir de ese otro algo, voy a construir la g. Pero ¿cómo muestro que esto es menor o igual que algo? Que involucra esto, ¿no? O casi esto. Acá estamos haciendo el 11A, Pablo. Estamos trabajando con un cociente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que este cociente sea menor o igual a otro? ¿Qué tendría que pasar? Hay dos opciones, o sea, hay dos cosas que podemos hacer, ¿no? Queremos A sobre B sea menor o igual a C sobre D. Entonces, hay dos opciones. ¿Qué pasa con A? ¿Qué podríamos hacer con A? Una opción es que el C sea mayor o igual que A, ¿no? Esto es dos casos. Que C sea, vamos a ponerlo así, A menor o igual que C, y B igual que D. Entonces ahí tenemos tenemos la desigualdad, pero hay otro caso también, donde A puede ser igual a C, ¿y qué tiene que pasar con B y D? B sea mayor a D. Ahí va, B sea mayor o igual a D. Porque si lo que está abajo dividiendo es más chico, entonces lo otro es más grande, ¿no? Por ejemplo, un tercio es menor o igual a un medio, porque el 2 es más chico que el 3. Entonces, este es el camino que vamos a usar. Queremos acotar esto y queremos modificar esto para obtener algo que sea un poquito más chico. Y eso es la siguiente observación. Esta potencia es par. Entonces esto es mayor o igual a 0. Como eso es mayor o igual a 0, tenemos que 4x al cuadrado más y a la 6 es mayor o igual a 4x al cuadrado. Porque y a la 6 es mayor o igual a 0. ¿Se entiende eso? Entonces, este sería nuestro b y este sería nuestro d. B es mayor o igual que D. Y arriba lo dejo igual, entonces me queda 4x al cuadrado por y al cubo, dividido, cambio el color, 4x al cuadrado. Lo podrías haber hecho al revés, decir que x cuadrado es mayor o igual que 0. Ah, no. Me estoy confundiendo. Sí, y olvídate del 4x al cuadrado, sí, lo podrías haber hecho al revés también. Sí. Porque Ah, también es cierto que 4x al cuadrado más y a la 6 es mayor o igual a y a la 6. Porque esto también, potencia par, esto es ah, mayor o igual que 0. no sirve También cualquiera de las dos. sí, sirve cualquiera de las dos. El problema es que esa otra no te va a servir para lo que yo quiero hacer. Porque te hubiese quedado 4x al cuadrado y a la 3 sobre y a la 6. Y esto es 4x al cuadrado sobre y a la 3. Y yo quiero que esto converja a 0. Está medio feo, ¿no? Porque Claro. tengo un y dividiéndola. O sea, la acotación es cierta, pero no me sirve para lo que yo quiero hacer. Pero esta sí. Que observar que ahora hacemos 4, 4. X al cuadrado, x al cuadrado. Entonces esto es igual a y al cubo, al valor absoluto de y al cubo. Y esto converge a 0, cuando x y tiende a 0. Esta sería nuestra función, si quieren, g de x y. En el fondo solo depende de y, pero digo, la podemos ver como una función de x igual.
A eso estabas pensando cuando dijiste lo día 6, perdón, no te entendí. Pensé que decías que como iba rápido a cero lo podías quitar así nomás. O sea, lo podés quitar, pero tenés que poner este menor igual. Pero es justamente lo que vos querés. Justo en este caso te sirve poner menor igual. Entonces voy a escribir prolijo lo que tenemos. Cero, menor o igual. 4x al cuadrado y al cubo sobre 4x al cuadrado más y a la 6 menor o igual valor absoluto de y al cubo. Esto tiende a cero. Esto no tenemos idea, pero es mayor o igual a cero y menor o igual a algo que tiende a cero. Entonces la única posibilidad es que esto tienda a cero. Ahí es donde usamos el teorema del sándwich. ¿Entienden? ¿Se entiende cómo termina el argumento o quieren que lo termine? Bueno, el valor absoluto salió de la definición. Y el límite de cero es que para todo epsilon existe un delta, tal que si x y pertenece a la bola sin centro de 0, 0, 0, medio delta, no sé qué, entonces el valor absoluto de f de x menos 0, porque 0 es el límite que queremos ver, es menor a epsilon. Entonces acá está el valor absoluto de f. Y en este caso me sirve porque me queda mayor o igual a 0. Porque ojo que y al cubo podría ser negativo en un priori. Entonces si lo hago sin valor absoluto no me sirve. Tampoco. Pero con valor absoluto me queda todo lindo. Por una acotada. No, justamente no, no sabes, ¿no? Porque 4x al cuadrado sobre 4x al cuadrado más y a la 6 por y a la 3, esto no es acotado a priori. Porque acá o sea, esto te da 0 sobre 0. O sea, no sabes a priori que sea acotado. Si vos puedes mostrar que esto es acotado, estoy de acuerdo que sí, ya lo tenés. ¿Se entiende, Fabio? Pero O sea, no entiendo por qué no sabes que es acotado si estás dividiendo un número sobre algo que es aún mayor que él. sí, pero te queda 0 sobre 0. O sea, en el fondo va a terminar siendo acotado, porque el límite no está dando 0, o sea que tiene que andar, pero digo, no, no es inmediato que eso es acotado. Bueno, pero en todo caso podrías concluirlo como un ejemplo de los ejercicios anteriores, porque creo que había otro ejercicio más arriba que tenías que usar eso. Ah, bueno, si más arriba en algún momento había que probar que eso daba 0, sí, lo que quedaba acotado, estoy de acuerdo. Eso Ahí no, creo que era, en el 6B creo que es. O B. Sí, en ese, ahí va, en ese. pero es distinto, ¿no? Ah, no, pero en el 3 tenés un ejemplo casi igual. Acá es igual, pero acá habría que hacer lo mismo. Vos sacás el i al cubo y después tenés que mostrar que el otro te queda acotado. ¿Qué tal? La cuenta para mostrarlo es cortita, pero hay que mostrarlo, no es inmediato lo que voy, porque ustedes no pueden evaluar 0 sobre 0 acá de una, porque les queda esto. Se lo tienen que hacer con un límite. ¿Y cuál sería la idea para demostrar que eso está acotado, profe? Y hay que hacerlo con el límite, lo que pasa. A ver. eh, no, para ver que está agotado es más fácil. En el fondo es lo que vos dijiste, pero por eso digo, hay que decirlo. No tenés que 4x al cuadrado sobre 4x al cuadrado más y a la 6, igual que hoy, es menor o igual a 4x al cuadrado sobre 4x al cuadrado. ¿No? Porque el i a la 6 es mayor o igual a 0. Esto es mayor o igual a 0. Y esto es 1. Tenés 0 menor o igual, no sé qué, menor o igual a 1. Y de hecho, acá tenés un 0 mayor, estricto, porque solo vale 0 si x al cuadrado y el cuadrado vale 0. Eh, Miento, a ver. No, podría ser que x al cuadrado sea 0 y que y sea, a ver, la igualdad. La igualdad se da
No, o no sabemos. No, mentira, se da si xy es igual a 0i con i distinto de 0. No podemos, de vuelta, no podemos poner 0, 0 de una a lo bruto porque nos queda indeterminado. Entonces tenemos que esto es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Para todo xy distinto de 0, 0. Entonces está acotado. Está acotado entre 0 y 1. Ah, ok. Esa es la idea para ver que está acotado. Y como está acotado Ahí va. Ahí multiplicado por una que mostraste que tiene está cero, acotado. Y estoy de acuerdo que una vez que tenés eso, sí. Porque te queda que esto está acotado, esto tiende a 0, ya está. Ahí la puedes usar. Pero en el fondo es lo mismo que hicimos hoy, porque fíjate que estamos usando esta desigualdad. O sea, esta desigualdad. Pero la habíamos puesto y al cubo acá. claro, sí, sí, sí. Y acá nos quedaba y al cubo. Y después decíamos esto tiende a 0. En el fondo es lo mismo y usás el mismo tipo de desigualdad. Tenés que decir, bueno, como esto es mayor o igual que 0. Entonces déjame terminar la Claro, idea de pero arriba. ¿Eh? eso es solo, eso es válido únicamente porque abajo tenés siempre, o sea, siempre y es mayor a cero siempre, porque tiene un exponente par. Si ya Claro, tuvieras un exponente impar, ya te cambia la cosa. sí, si fuese un exponente impar, fuiste. Pero si fuese impar tampoco podrías acotarlo. Claro, claro. Otra forma. Entonces, termino de escribir esta forma y ahora escribo esa porque también está buena. Gracias por la idea. Entonces, déjeme terminar esto. Era Leo el chat que había otra consulta. Entonces, acá para terminarlo, dos maneras. O usan, o sea, invocan el teorema de Sandwich, que le dice que si esto es f y esto es g, ustedes tienen 0 menor o igual que f menor o igual que g, y g converge a 0. Entonces, necesariamente f converge a 0. La converge quiere decir que el límite cuando xy tiende a 0, 0, de f de xy me da 0. Todo eso lo estoy diciendo muy resumidamente con eso. O lo pueden hacer con la definición también, si no les convence el teorema este, porque tienen y al cubo tiende a 0. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si xy pertenece a la bola sin el centro, de centro 0, 0, radio delta, intersección, un dominio gnocchi, porque ahora es el dominio de esta función, entonces el valor absoluto de i al cubo es menor a epsilon. Pero ahora, ¿qué tienen? 0 menor o igual valor absoluto de f de xy menor o igual i al cubo menor a epsilon. Entonces, para todo epsilon, ustedes se encuentran en el delta, que el delta le sirve para este, pero como este ya está acotando este, también tienen este delta. ¿Entiendes? Como que logran la acotación, logran el epsilon después de acotarlo otra vez. Pero para todo epsilon, ustedes encuentran un delta, tal que esto es menor que epsilon. Pero como tienen esta acotación, ya está, queda como esta cadenita. ¿Sí? ¿Se entendió al final ahí cómo sería? O sea, esto lo último, en el fondo, es la demostración del teorema del sándwich. Tienen que hacer algo de ese estilo. Ustedes acotan la función que saben que es más grande. Como saben que tiende a 0, saben que para todo epsilon existe el delta. Eso es porque la más grande converge a 0. Y con ese mismo epsilon y delta pueden acotar la función f. Piénsenlo en un par de minutitos y lo vemos. Voy leyendo la pregunta de Manuel.
Entonces, ¿dudas sobre esto? Más allá de la duda de Manuel. Seguimos entonces. Entonces, la otra forma, ahora te respondo tu duda, Manuel, ¿eh? Déjame terminar esta otra idea y ya vamos con esa duda. La otra forma sería mostrar que esto está acotado. Hay que verlo, no es trivial. Y esto claramente tiende a cero. Entonces, invocar el famoso acotado por cero me da cero. Entonces, ¿cómo mostramos que esto está acotado? Bueno, a priori es mayor o igual que cero. Bueno, acotado, si querés, para todo xy distinto de 0, 0. O sea, en 0, 0 no lo podemos evaluar, porque de hecho la función f en 0, 0 no vale eso. Justamente esa es la gracia, la función en 0, 0 vale 0. Estamos trabajando con el polinomio o el cociente de polinomios, siempre y cuando x sea distinto de 0, 0. Entonces queremos acotarlo. O sea, a priori, lo de arriba siempre es positivo 0, lo de abajo siempre es positivo 0, el cociente siempre es positivo 0. El mismo argumento que antes, y a la 6 es mayor o igual a 0. Entonces yo tengo esta desigualdad. Y una vez que llego acá, tacho, 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 llego a 1. Entonces, ¿qué conseguimos? Bueno, 0 es menor o igual a 4x al cuadrado sobre 4x al cuadrado más y a la 6, menor o igual 1 para todo xy distinto de 0, 0. Y eso justamente quiere decir que está acotado por arriba y está acotado por abajo. Y entonces ya está. Ahí usan eso de acotado por 0 a 0. Entonces esto sería menor o igual a i al cubo en el fondo. Entonces sería 1 por i al cubo. Pero 1 por i al cubo es i al cubo. Y ahí recuperan esto, ¿no? Una vez que llegan a i al cubo. ¿Se entiende esta otra manera de pensarlo? O sea, no es que saco el i a la 6. Yo lo que digo, bueno, el i a la 6 es mayor o igual que 0. Entonces, 4x al cuadrado más i a la 6 es mayor o igual a 4x al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces ahora invierto. 1 sobre 4x al cuadrado más i a la 6 es menor o igual a 1 sobre 4x al cuadrado. Yo cuando invierto tengo que dar vuelta en la desigualdad. Pero ahora multiplica ambos lados por 4x al cuadrado y al cubo. 4x al cuadrado y al cubo. Si yo multiplico de ambos lados, la desigualdad no cambia. Entonces no es que me olvido del i a la 6, sino que estoy usando esto. Como i a la 6 es mayor o igual que 0, yo puedo poner esta desigualdad acá. Estoy diciendo que 4x al cuadrado y al cubo sobre 4x al cuadrado más i a la 6 es menor o igual a 1 sobre, a 1 no, perdón, a 4x al cuadrado y al cubo sobre 4x al cuadrado. Ese es el argumento clave, tanto para hacerlo como acotado por 0 como para hacerlo por el sándwich. ¿Se entendió ahí, Miguel? Entonces voy con la pregunta de Manuel, que en el fondo es esto. O sea, no es, ¿por qué uno puede sacar el i a la 6? Porque no puedes sacar términos. O sea, no lo puedes hacer desaparecer. En el fondo no es cierto que x esto al cubo sobre 4x al cuadrado más i a la 6 sea igual a 4x al cuadrado y al cubo sobre 4x al cuadrado. Eso no es cierto. Y no importa que el i a la 6 vaya muy rápido a 0. Porque el i a la 6, por más que sea muy chiquitito, si i es distinto de 0, esto es positivo. Por más que sea recontra chiquitito, pero es positivo. Entonces esta igualdad no se da. ¿Entiendes? Esto no es cierto. ¿Ok?
que uno tiene que hacer es meterse un poquito en el barro, digamos, y llegar a esta cotación. ¿Eso qué sería eso? Olvidarse del día 6. No, y a priori nunca te puedes olvidar del día 6, porque esta igualdad nunca es cierto. O sea, no hay caso en el que vos saques un término y te quede una igualdad. A no ser que vos sepas que ese término vale 0, pero esto no vale 0. Esto es mayor o igual a 0. O sea, vos no podés asegurar que eso vale 0. Por más que vaya muy rápido a 0, si y es distinto de 0, y a la 6 es distinto de 0. Va a ser muy chiquitito, estoy de acuerdo. Va a ser 0,00000 algo. Pero es mayor que 0. ¿Entendés? Entonces no podés poner esta igualdad. ¿Te convencí o te sigo sin convencer? ¿Sí? Está, buenísimo. No sé, la verdad, pero a priori no lo podrías hacer nunca. O sea, la única manera que vos puedas sacar un término y tener una igualdad es que de alguna manera, capaz que no del mismo ejercicio, pero de otro lado, puedes asegurar que ese término vale 0. ¿No? Porque yo acá tuviese 4x al cuadrado y al cubo sobre 4x al cuadrado más 0, yo claro, si yo sé que acá esto vale 0, pongo un igual y me olvido del 0. Porque el 0 no hace nada. Pero si yo no puedo asegurar que eso vale 0, como en este caso, esto podría ser positivo, entonces yo no tengo derecho a olvidarme de términos. No manteniendo el igual. O sea, si yo saco términos, me va a aparecer una desigualdad, que hay que ver cuál es, si es para un lado o para el otro. Buenísimo. Entonces, en conclusión, de cualquiera de las dos maneras, tenemos que la función, de nada, Manuel, es continua en todo RD. En todo RD, en R2. Continua en todo R2. Porque lo eran todos menos el 0, 0 a priori, pero después vimos, haciendo la cuenta, que el 0, 0 también es continuo. ¿Dudas sobre este ejercicio? ¿Quieren que lo repase desde arriba? ¿Quieren ver otro? Bien, repasamos. Entonces el ejercicio nos pedía ver en qué puntos de R2 las siguientes funciones son continuas. Y la parte de A era esa función que está ahí. Entonces, cuando XY es distinto de 0, 0, usamos el cociente de polinomio. Cuando XY es 0, 0, la función vale 0. Entonces, recordar que primero, cuando XY es distinto de 0, 0, yo no tengo problemas. ¿Bien? Porque lo de arriba es continuo, lo de abajo es continuo, cociente de continuo sobre continuo, siempre y cuando lo de abajo no valga 0, me queda continuo. Es el ejemplo clásico, no sé, seno de x sobre la tangente de x al cuadrado más 1. Bueno, esto va a ser continuo siempre y cuando esto no se haga 0. Pero eso nunca se hace 0, ¿no? Porque la tangente de x al cuadrado es mayor que igual que 0. Pero esto es continuo en todos lados, por el simple hecho de que lo de arriba es continuo y lo de abajo es continuo. Y nunca vale 0 lo de abajo. ¿Qué tal? Si uno se quiere, con la definición quiere probar que esto es continuo, es muy difícil. Entonces usa ese tipo de argumentos. Uno prueba que si tiene funciones continuas y las divide, queda continua y después lo usamos. Entonces eso por primera parte. Esta función es continua para todos los xy tal que el denominador no se anula. En este caso solo se anula en 0, 0. ¿No? Esto es igual a 0 si solamente si el xy es 0, 0. Hasta acá, Ángel, ¿me venís siguiendo?
Entonces nos queda ver qué pasa en el punto 0, 0. Ahí es donde todavía no sabemos si es continua o no. Entonces para eso vamos a la definición de una función continua. Una función es continua en AB, en el punto AB, si el límite cuando xy tiende a b de la función f de xy me da f de AB. Nuestro ejemplo, acá iría 0, 0, acá iría 0, 0. Ok, el AB es el 0, 0. Otra manera es que para todo epsilon, o sea, otra manera, es lo mismo, ¿no? El límite de eso quiere decir que para todo epsilon existe delta, no sé qué. Entonces, eso es lo que hay que probar. Que el límite de esta función, cuando xy tiende a 0, 0, me da 0. O sea, me da 0 porque es lo que vale f de 0, 0, ¿no? Cuando es xy es igual a 0, 0, me dice que la función me la está diciendo que vale 0. Si él acá hubiese puesto 1, por ejemplo, la función no sería continua. Porque el límite de esto me da 0 y me está diciendo que la función vale 1. Como puso 0, funcionó. Entonces queremos ver eso, que el límite me da 0. Y bueno, y ahí se transformó en un ejercicio puramente de límite. Hay que ver que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de esa función me da 0. Si logramos probar eso, logramos probar que la función es continua en 0, 0. ¿Me va siguiendo, Ángel? Y bueno, entonces ahora hay que ver cómo calcular ese límite. Una manera sería con esta acotación. O sea, ¿qué queremos ver? La definición cómo era. Para todo epsilon existe delta, tal que si xy pertenece a la bola sin el centro 0, 0 y radio delta intersecciona el dominio de la función, entonces el valor absoluto de f de x menos 0, porque el 0 es el f de 0, 0, es menor a epsilon. Entonces parto de esto. Parto de esto. Y a ver si lo puedo acotar de alguna manera. Entonces, claramente, esto es mayor o igual que 0, por definición de valor absoluto. Ahora, el valor absoluto de f es esto que está acá. Y acá usamos el argumento este, como i a la 6 es mayor o igual a 0, entonces 4x al cuadrado más i a la 6 es mayor o igual a 4x al cuadrado. Entonces, como está dividiendo, me queda la otra desigualdad, porque es 1 sobre eso. Entonces ahí lo que hicimos fue acotar el valor absoluto de 4x al cuadrado y al cubo sobre 4x al cuadrado más i a la 6 es menor o igual al valor absoluto de 4x al cuadrado y al cubo sobre 4x al cuadrado. ¿Esa parte se entiende? ¿Me va siguiendo, Ángel? ¿Sí? ¿No? ¿No? El argumento es este que está acá, mirá, fíjate. Lo escribí de acá, pero ahora lo borré, creo. Ah, no, es este. Y a la 6 es mayor o igual que 0. Entonces, eso quiere decir que 4x al cuadrado más i a la 6 es mayor o igual que 4x al cuadrado. Porque esto es mayor o igual que 0. Ahora invierto. Entonces, olvídate de esto. Cuando invertí, me da vuelta la desigualdad. Y después multiplico por 4x al cuadrado y al cubo de ambos lados. Como multiplico de ambos lados, la desigualdad sigue siendo cierta. Entonces ahí tengo la acotación. Esa es la acotación. Eso sería paso a paso cómo llegamos a esa acotación. Pero está, una vez que llegamos a eso, acá hacemos, bueno, 4 con 4, x al cuadrado con x al cuadrado, y esto nos queda el valor absoluto de y al cubo. Que es esto que está acá. Pero el valor absoluto de y al cubo tiende a 0, cuando x tiende a 0, 0. Entonces tenemos esto, tenemos 0, menor o igual. Esto recuerden que era el valor absoluto de f de xy. Entonces 0 es menor o igual al valor absoluto de f, menor o igual a y al cubo. Pero y al cubo tiende a 0. Ahí va, teorema de sándwich, y ya está. Tenés que el valor absoluto de f de x tiende a 0. Exacto.
Y ahí terminó. Buenísimo. Entonces, las funciones continuas en todo R2. Esa fue la conclusión. Creo que José Pedro había preguntado por algo del 12, ¿puede ser? En realidad pregunté por el 15, El 15, perdón. pero Bien capaz mal. que escribí mal 15. Pero cualquiera igual. Yo creo que el 15 no me salió y no encontré la forma 15 por es dónde solo encarar. esto. Sí. Demostrar que el conjunto de puntos que cumplen esto es un conjunto abierto. Es un ejercicio más de topología, entonces. Sí. Entonces, ¿se acuerdan cómo es la definición de conjunto abierto? Que todos sus puntos son interiores. Ahí va. Entonces, A incluido en R2 un conjunto es abierto. Sí. Para todo xy en A existe un epsilon mayor a 0, tal que la bola de centro xy y radio epsilon está incluida en A. Dibujito clásico, un conjunto es abierto, así, bueno, ustedes agarran un punto, un xy, y pueden encontrar un radio positivo de manera que toda la bolita caiga dentro de A. ¿Recuerdan? Después teníamos los puntos borde, que era donde eso no pasaba y no sé qué. Entonces nos pide ver que este conjunto es abierto. Así que todo punto que cumple estas desigualdades tiene un entornito, tiene una bolita que está dentro. O sea, el A en este caso sería la son los xy, tal que sean esas dos desigualdades. Bueno, hay que trabajar con eso, a ver. Como son las desigualdades, x al cuadrado más y al cubo es menor a 4, y al cuadrado más, bueno, entonces en R3, no es en R2, ahora lo corrijo, Z2 mayor que 2. O sea, acá no A mí es se me ocurrió, tipo, dividir o sea, en dos conjuntos, en la unión de dos conjuntos, y probar que cada uno de ellos era abierto, pero no sé si funciona. Y es una manera. La unión de abierto siempre da abierto, o sea que si vos lo podés separar en dos y probás que son abiertos, lo tenés. Acá en el dibujo. ¿No? Eso creo que lo habíamos visto. Si había un ejercicio que era que la unión arbitraria de abierto siempre es abierto. Entonces, ¿cómo lo separaste a esto? Es Z la 3, profe. Acá Z las 3, bien. Gracias. O sea, tomé un conjunto A1, que son todos los puntos R3 que cumplen la primera condición, que x cuadrado más y al cubo es menor que 4, y otro conjunto A2, que son los puntos de R3 que cumplen la segunda condición. Entonces ahí dije que A es la unión de A1 y A2. Ojo que no te queda la unión, no te queda la intersección en ese caso. Igual sirve, porque la intersección de abierto, la intersección finita de abierto es abierto. Cierto. Fíjate que acá Z está libre. ¿No? Si vos me decís que A1 son los X y Z, tal que X al cuadrado más Y al cubo es menor a 4, bien, vos encontrás un X y Y, por ejemplo, 1, 1, Z, está en este conjunto para todo Z. Porque 1 más 1 es menor que 4. Pero cuando venís acá, el I vale 1, más Z al cubo no tiene por qué ser mayor a 2. En este conjunto. Sí, claro, me confundí ahí. Igual después no supe cómo probar que cada uno de ellos era abierto, así que estaba Igual me gustó la idea, creo que va a salir por ahí, sí. Entonces, funciona, pero es la intersección, porque justamente es un sistema de ecuaciones, porque quiere que se cumpla esta y esta al mismo tiempo. Se recuerden claro, que ahí me entregué yo. un I es intersección de conjuntos. Es I al cuadrado más Z al cubo mayor a 2. Entonces la idea va a ser esa, probar que, bueno, primero, observar
el conjunto A es igual a A1 inter A2. ¿Ah? Eso geométricamente no es tan fácil de verlo, el argumento es ese. Sistema de ecuaciones quiere decir que se cumple esto y esto a la vez. Y el I, en teoría, va de conjuntos y la intersección. El O es la unión, el I es la intersección. Los X y Z que están acá y están acá al mismo tiempo cumplen estas dos desigualdades. Entonces, como tenemos eso, basta probar que A1 y A2 son abiertos. Porque luego intersección finita de abiertos no da abierto. Son abiertos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo la idea? Yo voy siguiendo. ¿El resto? Por ahora sí. Entonces, bueno, vamos con A1. A ver, ¿cómo sería? A1 dijimos que son es igual a los X y Z de R3, tal que, como era X al cuadrado más Y al cubo. X al cuadrado más Y al cubo es menor a 4. Queremos probar que es abierto. Sí. Primero, a priori... Bueno, no. Iba a decir que hay que probar que no sea vacío, pero no es cierto, porque el vacío es abierto. Si llegase a ser vacío, o sea, si no hubiese ningún X y Z que cumpliera esta condición, el conjunto me queda vacío. Pero el vacío es abierto. Entonces, no hay que fijarse que sea vacío o no. Simplemente hay que probar que es abierto. Entonces, tomamos un XY. Y si no, puedes encontrar un punto que esté en A1 y ya está. Con eso probas que no es vacío. Sí, por eso, cuando encontrar un punto, sí. Pero digo, podemos decir algo del estilo. Podemos suponer que no es vacío, porque si es vacío ya es abierto. Entonces no me preocupo por cuál punto está. Sé que no es vacío. Podemos suponer que A1 es distinto del conjunto vacío, pues el vacío es abierto. Y como queremos probar que es abierto, si fuese vacío ya está abierto. No hay que probar nada, digamos. Entonces podemos suponer eso. Entonces sea, como es distinto de vacío, hay por lo menos un punto. Sea X y Z en A1. Entonces queremos probar que haya un epsilon, tal que todos los puntitos que están a una distancia menor a epsilon de X y Z siguen cumpliendo esta desigualdad. ¿No? ¿Se entiende que eso es lo que queremos ver? Queremos encontrar un epsilon mayor que 0, tal que si X techo y techo Z techo pertenece a la bola de centro X, Y, Z y radio epsilon, o sea, esto está traduciendo, en español sería la distancia entre X, Y, Z y X techo y techo, Z techo es menor a epsilon. ¿No? O sea, es la idea geométrica. Usted tiene una bola, acá está el centro, tiene radio epsilon. Si yo tengo un punto que está en la bola, la distancia es menor que epsilon, porque es menor que radio. Entonces la pregunta es cómo encontrar ese epsilon. Cómo encontrar, dado un punto cualquiera que cumpla esta desigualdad, ¿no? Que esté en A1 quiere decir que cumple esa desigualdad. Tenemos que probar que existe un epsilon tal que si el punto está acá, entonces x ñoqui a la cuánto era, al cuadrado más y ñoqui al cubo es menor que 4. Esto sería equivalente a decir x ñoqui y ñoqui z ñoqui pertenece a A1, que cumple la condición que tiene A1. ¿Sí se entiende que eso es lo que queríamos probar? Sí.
El resto siguen o los perdí en el camino. Sí. Buenísimo. ¿Y no sería suficiente, profe, con tomarte un X ñoqui, ñoqui, Z ñoqui que tenga una distancia X y Z menor que el radio de la bola? Claro, pero el tema es que vos tenés que encontrar el radio de la bola. O sea, vos tenés que de alguna manera poder justificar que existe un epsilon mayor a cero que cumple eso. O sea, querés. O sea, todo esto, si querés, se transforma. Es decir, hay que probar que dado X y Z, tal que X al cuadrado más Y al cubo es menor que epsilon, menor que 4. Entonces, existe un epsilon mayor que 0, tal que si la distancia entre X y Z y X ñoqui y ñoqui, Z ñoqui es menor que epsilon, entonces X ñoqui al cuadrado más Y ñoqui al cubo es menor que 4. O sea, lo que hay que encontrar es ese epsilon. Hay que probar que existe un epsilon mayor que 0. Esta es la hipótesis que tenemos. Tenemos que probar que existe un epsilon. O sea, es bien teoría de números, si quieren. Es bien algo sobre números reales, nada más, en el fondo. Y ahí tendrías que usar la definición de distancia, entiendo. Por ejemplo, esto es que la raíz de x menos x techo al cuadrado más y menos y techo al cuadrado más z menos z techo al cuadrado sea menor que epsilon. Esa es la distancia. Ya, pero partamos de esto. Esa es nuestra hipótesis. Lo único que sabemos es eso. Entonces, x al cuadrado más y al cubo es menor que 4. Vamos a hacer un dibujito en R. Tenemos 4. Por acá tenemos x al cuadrado más y al cubo. Entonces, en particular, acá hay una distancia. Porque si son menor que 4, quiere decir que, bueno, estás a una distancia del 4. En particular, acá podemos meter un epsilon. ¿Entendés? Entonces, existe un epsilon. Voy a llamarle distinto porque no sé si va a ser el mismo epsilon, hay que verlo ahora. Pero existe el otro epsilon prima, mayor que 0 estricto, tal que x al cuadrado más y al cubo es igual a 4 menos epsilon prima. O sea, epsilon prima sería esta distancia. En este punto es 4 menos esta distancia. Eso sale de la hipótesis nada más, de que tenemos un menor estricto. ¿Se entiende eso? Es como decir, 3 más 2 es menor que 6. Ah, bueno, o sea, esto es 5, ¿no? Entonces 5 es igual a 6 menos 1. Y este sería el epsilon. Epsilon prima. Si sos menor que 6, bueno, quiere decir que estás a una distancia positiva del 6. Como yo no sé cuál es esa distancia, le llamo epsilon, porque no sé cuánto vale, pero existe y es positiva, porque tenés la desigualdad estricta. Entonces, observar eso por un lado. Por otro lado, que esta parte de la distancia no me interesa, ¿no? Porque no me aparece z en mi ecuación acá. Entonces, lo único que me interesa controlar es esto. Cómo tengo que elegir el y ñoqui y el x ñoqui de manera que se siga cumpliendo. Entonces, para eso, a ver cómo podemos hacer.
sea, a lo que voy es que tenemos cierta libertad, ¿no? Acá. La idea es que acá, digamos, caiga el x techo más y techo al cubo. Queremos ver cuánto se puede alejar x y z de x ñoqui y techo y ñoqui y z ñoqui, de manera que cuando hacemos x al ñoqui al cuadrado más y ñoqui al cubo, aún así sigue siendo menos que 4. Y la gracia es que tenemos esta distancia a nuestro favor. ¿Entienden? Entonces, si x al cuadrado, en valor absoluto, x al cuadrado más y al cubo, menos x al cuadrado, o sea, x techo al cuadrado más y techo al cuadrado, es menor que epsilon prima, entonces estamos. Hay dos opciones. Si son menor a epsilon prima, quiere decir que estás cayendo en un intervalito así. Si caes para este lado, no me importa, porque seguís siendo menor que 4. Y si caes de este lado, el tema es que como tengo un menor, está todo bien, ¿no? Porque como es menor que epsilon, nunca llega a valer 4. ¿Entienden? O sea, para que valiera 4 tendría que ser menor igual, pero como estoy poniendo menor, igual, y si eso los perturba, pongan un sobre 2 acá. Se quedan más tranquilos, porque epsilon sobre 2 está por acá. Entonces ahí se queda más tranquilo que seguro esto es menor que 4. Entonces, x ñoqui al cuadrado más y ñoqui al cubo es menor que 4. O sea, esta es la acotación, digamos. Si se cumple eso, entonces podemos asegurar que esto es menor que 4. ¿Me van siguiendo? Entonces, profe, simplemente como dijiste que hay un espacio entre x cuadrado más y cubo y 4, simplemente lo que hiciste fue poner un punto en el medio y ya sabes que cumple. Claro, esa es la idea. Hay que usar eso, hay que usar que hay un espacio. Como es una desigualdad estricta, hay un espacio. Ahí va. Entonces, en ese espacio podemos, o sea, tenemos como cierto permiso de movernos y seguir siendo menor a 4. Entonces, bueno, hay que usar eso a nuestro favor. Hay que usar que tenemos esa libertad de movernos un poquitito para construir el epsilon, que todavía no lo tenemos. Pero digo, sabemos que si se cumple esta desigualdad, entonces esto nos queda menor que 4. Ahora lo que hay que pensar es cómo vincular esta desigualdad con esta desigualdad. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que encontrar una desigualdad de este tipo para decir que hay una bola abierta. Entonces, sabemos o llegamos a que si el valor absoluto de x al cuadrado más y al cubo menos x techo al cuadrado más y techo al cubo es menor a epsilon prima sobre 2. Repito que también es cierto con epsilon prima, pero para ser más grosero le pongo un 2, un sobre 2. Entonces, x ñoquis al cuadrado más y ñoqui al cubo es menor que 4. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si x y z, x techo y techo, z techo, es tal que vale esto, entonces x techo y techo, z techo está en A1. Justamente porque cumple la desigualdad que me definía el conjunto A1. Para llegar al resultado de aquella distancia, no puedes usar desigualdad triangular ahí Podría ser. y de esa manera separas el valor absoluto. Vamos a ver, capaz que sale por ahí. Sí. Para encontrar el epsilon que queremos, ¿bien? Recuerden que este no es el epsilon a priori que estamos buscando. Tenemos que acotar, o tenemos que vincular esto con
la raíz de x menos x techo al cuadrado más y menos y techo al cuadrado más z menos z techo al cuadrado menor que x. Porque esto es lo que me define la bola. Digamos, los puntos que cumplen esto son los que están en la bola de centro x y z y radio epsilon. Tenemos esta desigualdad, vos decías, de la triangular. Bueno, vamos a ver, puede ser sí. X al cuadrado más y al cubo menos x techo al cuadrado más y techo al cubo. Esto es menor o igual a x al cuadrado más y techo, más y cubo, perdón, más x techo al cuadrado más y techo al cubo. Me parece que no va a ser tan fácil, pero les comento que ya estamos igual. O sea, para hacerlo formalmente bien perfecto, habría que encontrar el epsilon, pero no es necesario. Porque tenemos este espacio de vuelta acá. O sea, nos alcanza con ver que el conjunto de los x y z que cumplen esta desigualdad es distinto del vacío. Está, el epsilon sale después jugando con eso, pero digo, no es necesario encontrarlo. Nos alcanza con ver que el conjunto de los x techo, y techo, z techo, tal que el valor absoluto de x al cuadrado más y al cubo, menos x techo al cuadrado más y al techo al cubo, menor que epsilon, prima sobre 2, nos alcanza a ver que este conjunto es distinto vacío. Porque entonces, después de ahí se encuentra el epsilon. Encontrarlo capaz que no es fácil, pero lo que sí sabemos es que a partir, si eso es distinto vacío, podemos encontrar un epsilon para encontrar el entornito. La clave simplemente es ver que eso sea distinto vacío. Y ahí de vuelta lo mismo, o sea, es el dibujito que tenemos el espacio para movernos. Por acá está el 4. Por acá está x al cuadrado más y al cubo. A esta distancia le llamábamos epsilon prima. Entonces, acá tenemos un entornito abierto. Esto es, si quieren, el conjunto. X al cuadrado más y al cubo menos epsilon prima sobre 2. X al cuadrado más y al cubo más epsilon prima sobre 2. Y básicamente el conjunto verde es el conjunto de los x techos, y techos, estos techos que están acá, de los puntos que están acá dentro. Estamos pidiendo que x techo al cuadrado más y techo al cubo sea menor a epsilon prima sobre 2. ¿Se entiende la idea? Te puedo preguntar una cosa, porque yo lo estuve pensando por otro lado, pero Ajá. no puedo llegar a nada. Porque en el teórico de Jorge vimos que una función es continua si solo si un conjunto abierto, o sea, ¿cómo era? Si la preimagen de un conjunto abierto es abierto. Eso. Sí. Entonces yo dije, bueno, si encuentro una función continua tal que esos conjuntos que me definí A1, o sea, dos funciones serían en realidad, tales que el conjunto A1 y A2 sean la preimagen De un abierto. de algo, claro, de un abierto. Entonces ahí Tenés estaría razón. probando que serían abiertos, pero como Ahí. no se me ocurrió ninguna función, es como Ah. que
Ahora te muestro. Es eso. Tenés razón, tenés toda razón del mundo. Con eso sale en 2 renglones. Termino la idea esta y tal. Acá lo que habría que hacer es fijarse cómo agarrar esto en función, o sea, una constante por epsilon prima, y techo y otra constante L por epsilon prima, y hacer las cuentas para ver cuánto tiene que valer K y L para que lo haga esta desigualdad. Bueno, quedaría x al cuadrado más y al cubo menos K por epsilon prima menos L por epsilon prima. Nosotros queremos que esto sea menor a epsilon prima sobre 2. Perdón, acá me olvidé. Esto es más x al cuadrado más y al cubo. Entonces acá nos queda esto nada más. Voy a escribir de vuelta. Vamos más teórico. Tomamos x techo tal que x techo al cuadrado es igual a x al cuadrado más una constante k por epsilon prima. Tomamos y techo tal que y techo al cubo es igual a y al cubo más otra constante por epsilon prima. O sea, la gracia es ver que estas constantes son distintas de 0, que las podemos elegir distintas de 0. Entonces, el valor absoluto de x al cuadrado más y al cubo menos x techo al cuadrado más y techo al cubo es lo mismo, ya son la cuenta, les queda k por epsilon prima más l por epsilon prima. Nosotros queremos que esto sea menor a epsilon prima sobre 2. Esto es lo que queremos. Pero acá podemos seguir operando. Porque esto que está acá es igual a k menos l más l por epsilon prima. Entonces, esto es menor que epsilon prima sobre 2, siempre y cuando, si solo si, el valor absoluto de k más l es menor a 1/2. Entonces, tomamos k y l de manera que cumpla esta desigualdad y ya está. Encontramos infinitos puntos acá adentro, bien, que cumplen que son menores de 4. Entonces, todos los puntos de esta forma, donde k y l cumplen que el valor absoluto de k más l es menor que 1/2, están en la bola y están en el conjunto A1. Después léanlo si quieren y lo repasamos, pero vamos a hacer lo que hice José Pedro, que es mucho más rápido. La verdad que no me di cuenta de pensarlo por ahí. Son los x y z, tal que x al cuadrado más y al cubo es menor a 4. Entonces, si podemos ver que este conjunto es la preimagen de una función continua, perdón, preimagen por una función continua de un conjunto abierto, ganamos. Entonces, la función continua va a ser la que aparece ahí. Va a ser f de x y z igual x al cuadrado más y al cubo. Esto es súper continuo porque es un polinomio. Observar que A1 es f a la menos 1 del conjunto menos infinito a 4. O sea, de la semirrecta menos infinito a 4. ¿No? Porque son todos los x y z en el dominio, y cuando yo le aplico f, me quedan menores a 4. Y la gracia es que estos conjuntos, las semirrectas, en R son abiertos. Las semirrectas menos infinito a, incluido en R, son abiertas para todo A. Entonces logramos escribir el conjunto A1 como la preimagen por una función continua de un abierto de R. Entonces automáticamente A1 es abierto. Ahí queda. No, si es función menor o igual, no, ahí no te queda ni abierta ni cerrada.
sea, abierta porque seguro que tenés no. que parte de la frontera está incluida en conjunto, pero no toda. Claro. Ahí ya. Lo estoy pensando porque te queda cerrada igual. Te queda cerrado por lo siguiente. Menos infinito A cerrado es lo mismo que toda la recta R, que es cerrada, o sea, cerrada y abierta, pero es cerrada, menos el conjunto A más infinito, que es abierto. Si vos a un cerrado le sacás un abierto, sigue siendo cerrado. Entonces esto es cerrado en R, no es abierto. Que si quisiera podías probar que este conjunto es cerrado. ¿Cómo probás? Bueno, es la preimagen de este conjunto. Como este es cerrado, una función continua manda. O sea, las preimágenes de abierto son abiertos y las preimágenes de cerrado son cerrados. O sea, en este caso es abierto. Entonces, de forma similar, se prueba que A2 es abierto. Así, ¿no? La verdad, José Pedro, un genio. Le hubiésemos ahorrado mucho Es que tiempo. yo te estaba pensando por así, pero me costó mucho encontrar esa de la preimagen, no la encontraba a la vuelta. Y No, pero tiene todo el fue, sentido del mundo que sea para pensarlo así, porque está en un práctico de funciones continuas. Si no hubiese estado en un sí, práctico de... no, es que probarlo a mano, como estabas tratando, ya era muy viaje porque, Para la mano o es sea, esto, el tema que el viste. tema es encontrar ese radio que es difícil. Ojo, no quiere decir que esté mal probarlo por la definición derecho, No, no, es pero re está, difícil, yo, pero son- o sea, como lo vi en el teórico, dije, bueno, está, tienen que ir por este lado, pero no le encontraba ese último detalle que me trancaba. entonces ahora sí usan esto. Pero quedó muy claro, gracias. De nada. Prueban que A2 es abierto, de la misma forma, ¿no? Va a ser la preimagen, pero ahora, ojo, porque ahora la recta va a ser de 2 a más infinito. Entonces va a ser f menos otra función g, que va a ser esta. G a la menos 1 de esto me da 2. Esto es abierto en R, esto es una función continua, inversa, me da conjunto abierto. Entonces, A1 es abierto, A2 es abierto, la intersección es abierto. Buenísimo. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo. La próxima prueba empezamos el práctico 8, martes, pero si tienen dudas del 7, igual podemos ver un rato. Alguna otra duda que haya quedado bien. Los PDFs al EVA y los videos los vamos a empezar a subir a YouTube. Yo ya empecé a pasar las primeras clases de este curso, pero no llegué todavía a la clase actual. El YouTube creo que está en el EVA, la otra vez lo habían compartido en el chat, me parece, pero tiene que estar en el EVA. Ahí van a estar todas las clases, de la primera hasta esta. Bien. Bien. Bueno, gracias Nos por la vemos. clase, profe. Dale, que pasen bien. Buen fin de. Gracias. Igualmente.